Una banda sin bajista. Un cantante despedido de su propio club 10 días después de firmar el contrato de su vida. Y un disco grabado, en la práctica, sobre solo 3 pistas de cinta. Así es como empezó realmente The Doors, pero no la banda Surkeraus. El álbum de 1967 no empezó con un plan maestro, sino con una banda que acababa de ser expulsada del escenario donde había construido cada una de sus canciones y que entró en un estudio de Hollywood decidida a demostrar que aquello no era el final, sino justo lo contrario. En el surco de hoy repasamos la historia de este maravilloso disco debut de The Doors. Antes de existir en un formato físico, The Doors existieron en directo, noche tras noche, en el mítico y nombradísimo Whisky a Go Go, el club que marcaba el pulso musical del Sunset Strip en 1966 y en tantas otras épocas. Allí fueron banda residente durante meses, obligados a tocar varios sets seguidos, a estirar canciones, a rellenar minutos muertos improvisando sobre la marcha. Ese ritmo de trabajo no les dio tiempo de escribir con calma en una habitación, sin embargo les dio algo más valioso para su fin, un repertorio moldeado por el desgaste del escenario, probado delante de un público real antes de acercarse siquiera a un micrófono de estudio. En agosto de 1966, Jack Holzman, fundador de Elektra Records, acudió al whisky y por recomendación de Arthur Lee, líder de la banda mítica Love. Lo hizo para ver qué era exactamente ese grupo del que tanto se hablaba en la calle. Vio 2 sets completos y quedó convencido, lo siguiente. No se hizo mucho esperar y el 18 de agosto firmó a The Doors para su discográfica. 11 días después, el 21 de agosto, la banda fue despedida del propio club que los había convertido en lo que eran, después de que Jim Morrison improvisara sobre el escenario un pasaje sexual y violento inspirado en el mito de Edipo durante la interpretación de The End. El grupo que acababa de firmar el contrato más importante de su carrera se quedó sin el escenario que lo había formado casi en el mismo instante. Evidentemente, esto les dio exactamente lo mismo. Si bien aquel circuito de clubes no era solo un lugar de trabajo, era una escuela de resistencia, era tocar varios sets por noche y significaba enfrentarse a públicos distintos en cuestión de horas, adaptar el volumen emocional de una canción según quien estuviera delante y aprender a leer una sala en segundos. Esa capacidad de ajuste permanente terminó siendo, sin que nadie lo plantease así, el mejor entrenamiento posible para lo que vendría después en el estudio, donde cada toma exigía ese mismo instinto de improvisación controlada. Ese despido no frenó absolutamente nada, al contrario, más bien aceleró todo. Las sesiones de grabación en Sunset Sound comenzaron muy poquito después, con ese material de club todavía bastante caliente, todavía bastante sudado y listo para convertirse en disco y olvidar aquellos años salvajes trabajando de sol a sol, esclavizados artísticamente en el whisky. Nada en la formación de The Doors debería haber funcionado, al menos sobre el papel de esta historia. The Doors no tenían bajista fijo. Ray Manzarek resolvía ese vacío con un piano bajo, tocando las líneas de bajo con la mano izquierda mientras con la derecha llenaba el resto de la textura con ese órgano. Ese recurso, nacido más de los tiempos de necesidad artística que del capricho artístico en sí, se convirtió en la columna vertebral del sonido del grupo, un colchón denso y envolvente muy distinto al calor habitual de un bajo eléctrico convencional. Robbie Krieger, por su parte, no se comportaba como un guitarrista que necesitase ocupar todo el espacio sonoro en cada canción. Su forma de tocar, con influencias del flamenco y de la técnica del slide, aportaba color y tensión sin buscar el protagonismo permanente. John Densmore traía
una sensibilidad de raíz más cercana al jazz que al rock convencional de aquella época. Sabía dejar huecos, sabía esperar el momento exacto, sabía que el silencio también forma parte del ritmo. Y claro, luego estaba Jim Morrison, la voz, el rostro, ese poeta capaz de convertir cualquier verso de advertencia en plegaria. Sin embargo, Surqueros, reducir el disco únicamente a la figura de Jim sería empobrecerlo porque nos perderíamos muchísimos detalles que hay en él. Lo que sostiene este álbum es la conversación entre cuatro personalidades que no se pisan entre sí. Lo que mantiene es el edificio que conforman todas las vigas artísticas implicadas. Manzarek sostiene la estructura armónica entera, Krieger la colorea sin invadirla, Densmore respira dentro de ella y Morrison la enciende cuando hace falta. Ninguno domina de forma permanente y esto es algo clave de entender. Me gustaría incidir en lo que suponía, en términos prácticos, prescindir de un bajista estable sobre un escenario. Veréis, la mayoría de las bandas de la época construían su groove detrás de ese instrumento, apoyándose en una base grave constante y predecible. The Doors invirtieron esa lógica. El bajo nacía del teclado, un instrumento pensado originalmente para melodía y armonía, no para el ritmo profundo. Esa inversión obligó a los cuatro músicos a escucharse de una manera distinta, más atenta, más consciente del vacío que había que llenar entre todos. Esa es la anomalía real, una banda sin bajista que pese a todo suena completa y suena enorme a la par que por supuesto legendaria. Las sesiones se desarrollaron en Sunset Sound Recorders en Hollywood bajo la dirección del productor Paul Rothchild y el ingeniero Bruce Botnick. Entonces, un técnico de apenas 23 años, por cierto, al que Rothchild consideraba uno de los más creativos con los que había trabajado. El objetivo de esto no era maquillar a la banda con artificios de producción, sino trasladar al estudio la misma intensidad que desplegaban en el whisky. Rothchild lo entendía casi como un ejercicio de documentación sonora, no de invención, y por ello decidieron que sería el dogma a seguir. El grueso de las canciones se grabó en apenas un par de semanas de trabajo intenso, y las mezclas se prolongaron durante varias semanas más antes de completarse en octubre de 1966. La tecnología disponible imponía, además, una restricción severa. Según el propio Rothchild, gran parte del disco se registró utilizando la práctica solo 3 canales de la cinta disponible, una para la batería y el bajo tocado por Manzarek, otro para la guitarra y el órgano juntos y un tercero reservado en exclusiva para la voz de Jim Morrison, dejando apenas margen para algún matiz adicional. Esa limitación, que hoy en día resultaría incluso asfixiante podríamos decir, obligó a algo que terminó siendo una virtud narrativa perfecta. Cada instrumento tenía que ocupar su lugar de forma precisa, sin poder escudarse detrás de capas infinitas de producción que sería añadida a posteriori. Conviene matizar un detalle que suele pasarse por alto en las versiones más simplificadas de esta historia, amigos. Para reforzar el registro grave en varias canciones, entre ellas Light My Fire o Soul Kitchen, el grupo contó puntualmente con un músico de sesión, que valga la redundancia y después de todo lo que os hemos dicho, tocó el bajo eléctrico, liberando a Manzarek para concentrarse en líneas de teclado más dinámicas que en esos temas concretos. La ausencia de bajista no fue, por tanto, absoluta dentro de lo que es el disco terminado, pero sí fue la norma general y la que definió la identidad sonora del grupo en directo y en la mayoría de las pistas. Ese mes de trabajo intensivo en Sunset Sound no estuvo exento de tensión, de muchísima tensión de hecho. Grabar canciones que habían sido moldeadas durante meses de directo significaba paradójicamente un riesgo que era hasta casi evidente. La versión de estudio corría el peligro de sonar más plana, más contenida que la experiencia vivida en un club abarrotado de gente. Sin embargo, Rothchild
Lo sabía, y adelantándose a esas dudas, insistía en repetir tomas no hasta la perfección técnica, sino hasta recuperar esa chispa de peligro que hacía que la banda sonora sonase distinta a cualquier otra cosa que estuviese grabándose en Los Ángeles en aquel momento. Rothschild no perseguía la ejecución perfecta en cada toma, más bien perseguía el instante en el que la interpretación dejaba de ser técnica y se convertía en algo real, sin red, lo que él mismo definía como encontrar la musa dentro de una grabación. Esa filosofía explica por qué el disco suena tan vivo, suena tan urgente y suena hasta casi peligroso en cierto modo. No es un producto pulido hasta la asepsia, es la fotografía de un grupo tocando al límite exacto de sus posibilidades reales. Y la culpa de eso también la tiene un Paul Rothschild, que a futuro también haría otras mágicas interpretaciones técnicas a la sombra de artistas como Janis Joplin con su Pearl o el espectacular Clouds de Joni Mitchell. No todo reside en la banda y él tiene la culpa de muchísimas cosas de lo que pasan en este disco. Vamos al canción por canción. El disco no empieza, ataca con una personalidad enorme desde el segundo uno. Break On Through abre con un ritmo deformado, casi una bossa nova rota a golpes, y un órgano que corta como un filo desde el primer segundo del tema. La letra es una declaración de intenciones que una canción de amor. Romper la barrera entre lo racional y lo instintivo, entre la vigilia y otro estado de conciencia que todavía no tiene nombre en la propia canción. Aquí conviene nombrar un detalle muy conocido para los fans, pero muy poco conocido fuera del círculo de seguidores más atentos. El verso original decía que ella se pone arriba, que ella se pone high, una referencia directa a las drogas, dado que es una manera de referirse directamente al consumo de las mismas. Pues bien, Elektra decidió recortar en la mezcla del sencillo y del álbum original, dejando solo un suspiro donde antes había una palabra entera. Esa censura sutil, casi invisible al oído desprevenido, muestra que la batalla entre la banda y la industria empezó desde la primera canción del disco, mucho antes de que nadie hablara todavía de escándalo. Lo del whisky solo había sido un adelanto de todas las calamidades que tendrían que pasar por la censura. Soul Kitchen traslada una urgencia inicial hacia el deseo físico e inmediato. Aquí nuestro Jim Morrison canta sobre quedarse hasta que cierre un local, sobre la imposibilidad de marcharse, sobre un hambre que no es solo de comida sino también de compañía, de calor, de no quedarse a solas con su propia cabeza. La canción está inspirada, según se ha contado en distintas ocasiones, en un restaurante real de California llamado Olivia's, frecuentado por la banda durante sus noches sin dinero, lo que convierte la letra en algo menos abstracto de lo que parece a primera escucha. Es la entrega total a un instante muy concreto, muy físico, que no quiere terminar nunca. Por si acaso te da la cosa de querer ir, no lo intentes, porque el edificio, por cierto, fue demolido a principios de los años 70. Después de esa doble embestida, llega la pausa nocturna con uno de mis momentos favoritos del disco. The Crystal Ship es delicada, casi susurrada, construida sobre imágenes de embriagadez, de despedida y de ese estado en el que flotas en el ambiente sin saber muy bien por qué. Jim Morrison aquí no grita, cambia de tercio y seduce. Ese cambio de registro es tan brusco como deliberado, demuestra que la banda no dependía únicamente de la provocación para generar tensión. La canción funciona como una carta de despedida disfrazada de nana y su lugar en la secuencia del disco no es casual. Break On Through y Soul Kitchen habían funcionado como una descarga de energía física, dos golpes seguidos que no dejaban tiempo para respirar. The Crystal Ship llega como contrapeso emocional inmediato, un descenso deliberado de intensidad que demuestra que la banda entendía la dinámica de un álbum completo, no solo la de las canciones sueltas. Ese contraste, colocado tan pronto en el disco, ya anticipa el pulso entre urgencia y calma que sostendrá
todo el resto del recorrido. Por cierto, según se comenta, Jim Morrison escribió esta canción en 1964 en honor a Mary Werbelow, su primer romance, de la cual estaba separándose en el momento de darle vida a dichos versos. And she's fashionably late. She's a 20th century fox. 20th Century Fox gira hacia el humor ácido y la sexualidad directa. Retrata a una mujer moderna, independiente, casi inalcanzable, con un tono que oscila entre la admiración sincera y la burla ligera, sobre una base musical más liviana, casi pop, que contrasta con la densidad de las piezas anteriores. Tampoco hay mucho que contar en esta canción, pero evidentemente merece también su repaso. Para mí, con este tema, llega la pieza más extraña del debut y no lo digo por el sonido ni por nada en especial, salvo por los detalles que tiene en sí mismo, porque es la que más se diferencia de todas las demás, junto evidentemente con la canción final. Alabama Song está adaptada de una obra de Bertolt Brecht y de Kurt Weill e interpretada de una ópera llamada Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagony. En esta ocasión tenemos una mezcla de cabaret alemán con psicodelia californiana sin que el resultado suene demasiado forzado. De hecho, Manzarek incorpora incluso un marsófono para reforzar ese aire de vodevil decadente y es un instrumento que ya en su época resultaba casi una curiosidad de anticuario. La letra habla de buscar whisky, de buscar compañía y de buscar dinero en una espiral que nunca se sacia, una declaración de que esta banda entendía el rock como territorio donde también cabían el teatro y la crítica social. Lo notable es que la pieza se integra en el disco como si hubiera nacido allí mismo. Introduce una voz ajena al grupo sin que el resto de las canciones se resienta. Prueba que The Doors no entendían su repertorio como un territorio cerrado, sino como un espacio donde cabían referencias externas siempre que sirvieran a la misma obsesión que atraviesa el álbum entero, la mezcla de deseo, exceso y teatralidad. Light My Fire, en su versión del álbum, se extiende mucho más allá del sencillo radiofónico, abriéndose hacia una larga improvisación instrumental entre órgano y guitarra cercana al jazz modal, un tramo que la radio jamás emitió entero. Evidentemente fue la canción más comercial del disco, junto por supuesto con su archipopular cierre. A modo curiosidad, Light My Fire tendría meses después de la publicación del disco un episodio bastante célebre que conviene mencionar aquí porque explica muy bien la relación tensa entre el grupo y el aparato mediático de la época. Al presentarse en un programa de televisión de máxima audiencia, se les pidió cambiar el verso que menciona sentirse mucho más arriba por otro más inocuo porque, como ya os he explicado antes a que hace referencia a la palabra hike en estos casos, aquí fue otro caso más. Pues bien, el bueno de Jim Morrison dijo que ni de coña, que eso le parecía una tontería y lo cantó igual, tal cual estaba escrito. La banda nunca volvió a ser invitada en ese programa e incluso le negaron el saludo después de su actuación. Backdoor Man es un blues crudo tomado del cancionero eléctrico de Chicago, reinterpretado con una masculinidad teatral y descarada. Originalmente el tema fue lanzado como sencillo por Howlin' Wolf a raíz del tema escrito por Willie Dixon. Es Howlin' Wolf, el mítico músico de blues, quien popularizó la canción y posteriormente la versionaron los Doors. Morrison se apropia del personaje del amante furtivo, del hombre que entra y sale sin ser visto y lo convierte en una performance casi cómica de virilidad exagerada, alejada de cualquier solemnidad posible. I Look At You ofrece en cambio un respiro de sencillez emocional dentro de un disco que en general prefiere la ambigüedad. Es casi pop rock directo, sobre una mirada que se convierte en conexión instantánea sin dobleces ni segundas lecturas. Es una pausa de ingenuidad deliberada antes de que el álbum vuelva a oscurecerse y un alto en el camino para bajar niveles sin mucha más historia que contar. End of the night,
of the Night regresa a la oscuridad íntima con imágenes tomadas de la poesía de William Blake sobre un viaje hacia el final de la noche como metáfora de la muerte y de la liberación. Así como dato, esta mítica novela francesa también sirvió como inspiración a Green Carnation para su disco Journey to the End of the Night y por supuesto Barriendo para casa para darle título a una de mis canciones favoritas de ese grupo gallego que son Los Suaves. Es breve, es hipnótica y funciona como preludio emocional de lo que vendrá después, un pequeño ensayo general de la atmósfera que dominará el cierre del disco, el cual es un giro de los acontecimientos que resulta bastante impresionante. Take It As It Comes cierra este bloque con una llamada a la paciencia que contradice su propia música. El ritmo es urgente, casi impaciente, mientras la letra pide bastante calma, tomarse las cosas con tranquilidad, pero no te apresures porque el mundo se está moviendo ahí fuera. Esa contradicción entre lo que se dice y lo que se siente es parte del encanto que tiene el tema y deja al oyente justo en el estado de tensión contenida necesario para lo que viene a continuación, que evidentemente es uno de los episodios más recordados no del disco, sino de toda la banda. Beautiful friend, at the back of the blue bus, do not... The End, la pieza que en directo era un organismo vivo, cambiante, la misma que había provocado el despido de la banda del whisky semanas antes de entrar a grabarla. Morrison la usaba como lienzo abierto, alargándola o recortándola según la noche, añadiendo fragmentos poéticos distintos cada vez. Grabarla significó congelar en cinta un ritual que hasta entonces se resistía a tener una forma fija. Según el propio productor, un primer intento de registrarla no terminó de funcionar. En una sesión posterior, la banda entró en un estado de concentración tan absoluto que la toma final del disco se construyó combinando fragmentos de dos interpretaciones distintas, cosidas para dar la ilusión de un único movimiento irrepetible. Musicalmente, la canción avanza como una marcha hacia algo irreversible. Densmore mantiene un pulso que nunca se acelera de forma evidente, pero que sin embargo genera una sensación constante de aproximación, de estar un poco más cerca de ese bombazo final. Krieger, por su parte, introduce la guitarra con una contención que es casi hipnótica, mientras que Manzarek sostiene todo con un órgano que parece respirar cada frase de una forma aún más presente que durante todo el disco. El espacio entre los instrumentos, tanto como en las notas mismas, es uno de los grandes triunfos que tiene la canción. Poéticamente, la letra no cuenta con una historia cerrada. Trabaja con imágenes de desierto, de serpientes, de carreteras, de ruinas, acumulando símbolos que empujan hacia un mismo destino, el final de algo que no se nombra del todo. Psicológicamente, la pieza funciona como un tránsito. Habla de muerte, de separación. Aquí, de hecho, se suele nombrar de nuevo a Mary Warvelo como inspiración. También habla de la destrucción del aprendido para poder construir una identidad distinta. No es, en esencia, una canción sobre drogas, aunque el clima psicodélico de la época se filtre en su textura. Es una canción sobre demolición interior, sobre el final de algo que anida dentro de uno mismo. No quiero pasar la oportunidad para hablaros de que la letra final de The End, tal como quedó grabada en el disco, es en realidad una versión mucho más contenida que las variantes que Morrison llegó a interpretar en directo durante todos esos meses en el whisky. Lo que el público escuchó en el vinilo fue una destilación cuidadosamente equilibrada entre el impacto poético y lo que la propia discográfica podía permitirse publicar sin enfrentarse a una censura mayor. Ese equilibrio, lejos de debilitar la pieza, es en parte lo que la convierte en un objeto tan estudiado durante décadas. Sugiere mucho más de lo que declara abiertamente. En parte por esto, en parte por el contenido, Jim Morrison al grabar el tema estaba siempre desconcertado, estaba siempre ido, con un problema clarísimo para focalizarse en el tema.
Día sí, día también, a Jim no se le veía cómodo, hasta que un día, con todas las luces del estudio apagadas y una sola vela encendida, Jim consiguió meterse tan dentro de la canción que cuando uno sabe esta anécdota no vuelve a escucharla igual y se imagina a Jim Morrison a la luz de la vela cantando este tema. Culturalmente, The End recoge el momento de ruptura generacional de finales de los años 60 sin quedar atrapada en él, con un lenguaje lo bastante abierto como para seguir resonando generaciones después, mucho más allá del escándalo puntual que provocó su versión en directo, o mucho más allá de que por supuesto Coppola la utilizase en Apocalypse Now. El disco llegó a las tiendas el 4 de enero de 1967 y no tardó en abrirse camino en las listas de venta estadounidenses, empujado meses después por el éxito arrollador de Light My Fire como sencillo. No inventó el rock psicodélico, no inventó el blues eléctrico, no inventó el teatro dentro de una canción. Lo que hizo fue reunir todo eso en un mismo objeto de apenas 40 minutos sin que ninguna pieza sonase forzada, algo que ninguna banda de su generación había logrado con esa naturalidad en un primer álbum. Es fácil, con la distancia de las décadas, tratar a The Doors como un clásico intocable, embalsamado en su propio prestigio, pero conviene recordar que en el momento de su publicación no era un disco garantizado ni una apuesta segura para la discográfica, era el trabajo de una banda que apenas llevaba un año tocando en serio, sin bajista fijo, con un cantante que ya había mostrado ser capaz de provocar su propio despido, grabando en condiciones técnicas que hoy resultarían inaceptables para cualquier estudio profesional. Su influencia no se mide en los imitadores de la voz de Jim Morrison, que abundan y casi siempre fracasan porque el papel, evidentemente, les queda muy grande. Se mide en cada artista posterior que entendió que una canción puede ser espacio teatral, ritual erótico y territorio oscuro al mismo tiempo. Creo que en ese punto, surqueros, tenemos la clave de por qué este disco sigue funcionando 60 años después. No es porque fuese perfecto técnicamente, sino precisamente porque no lo era, y esa es la poética que manejaba letrista y sonoramente. Casi 60 años después, ese equilibrio entre precariedad técnica y ambición artística sigue siendo la mejor explicación de por qué este disco no envejece. No hubo fórmula mágica ni presupuesto ilimitado, ni un plan calculado al milímetro. Hubo 4 músicos que llegaron al límite de sus herramientas y decidieron no esconder ese límite, sino convertirlo en el centro mismo de su sonido. Esa decisión, tomada casi por necesidad, más que por estrategia, terminó siendo la lección más duradera que este disco dejó al rock que vino después. La historia de este álbum no es la de un golpe de suerte ni la de un accidente feliz de estudio. Es la historia de una banda que convirtió cada restricción, la falta de bajista, la falta de pistas, la falta de tiempo, en una decisión estética deliberada, aunque no siempre consciente en el momento. Esa es la puerta que abrieron y que nunca, jamás se cerraría incluso pasados tantos años. Nos vemos en el siguiente surco.